Recordemos, hermanos, que nosotros durante un tiempo, algunos meses este año, hemos estado examinando la carta a los hebreos, ¿verdad? Ahora, quiero hacer un recordatorio o hacer una pregunta que fue con la que iniciamos estos estudios. ¿Por qué se escribió esta carta? Que se llama con mucha claridad allá a los hebreos. ¿Quién dijo algo? Allá dice, al comienzo dice, epístola a los hebreos. Epístola es una carta especial. El Espíritu Santo ha querido que esta epístola esté 20 años siendo leída por las iglesias. Hay gobiernos que han querido erradicar la Biblia, ¿no? Persiguen a los cristianos si quieren, odian a la Biblia, pero sigue vigente y sigue presente, y el Espíritu Santo no ha permitido que los hombres la desaparezcan. Y bueno, y fue escrita, nosotros estuvimos hablando de esto, más o menos por allá en el año 68 al 70 después de Cristo. Y el objeto o el fin con el cual se escribió fue el siguiente. Cuando Jesús predicó el Evangelio aquí en la tierra, recordemos que habían allá en la Palestina antigua, había una religión establecida, el judaísmo, ¿no? Entonces el Señor era judío, ya lo sabemos. Dios quiso que fuera judío. No es por eso que los judíos son importantes, no. Dios hubiera podido escoger a los chinos o a los rusos o a otros, pero Dios quiso ahí, a partir de un hombre. Y bueno, y conocemos la historia. Y cuando Jesús predicó el Evangelio estaba la religión judía, y él empezó a predicar el Evangelio, y entonces dio nacimiento al cristianismo. Después que él muere, los discípulos, los apóstoles, empiezan a predicar el Evangelio, que básicamente es decirle a la gente, mire, usted es pecador, usted está equivocado, arrepiéntase, crea en el Señor que Él vino a morir en la cruz por usted. Eso es el Evangelio. Y no porque usted lo merece, sino porque Dios en su misericordia quiso hacerlo por amor. Y bueno, la iglesia empezó a crecer. Y muchos judíos se convirtieron al cristianismo, ¿no? Y otros que no eran judíos también. Muchos judíos que conocían el Antiguo Testamento y dijeron, no, yo creo que es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, aunque no entendíamos bien, pero los profetas hablan de Él, yo creo en Jesús. Pero pasó el tiempo y muchos judíos empezaron a dudar. ¿Y qué tal que esto no sea cierto? Que eso pasa hoy en día, ¿no? Esa pobre gente allá metida en las iglesias, idiotizada, allá escuchando a unos vividores del Evangelio, eso dice la gente aquí, ¿no? Y pobre gente, pobrecita, le lavaron el cerebro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces muchos empezaron a pensar así, y por eso se escribió esta carta, para decirle a los judíos en qué consistía la fe. Y para ello, en el capítulo 11, el autor da muchos ejemplos del Antiguo Testamento de cómo muchos personajes ejercieron la fe y Dios los bendijo. Y Dios hizo maravillas por la fe que el pueblo de Dios en la antigüedad, que era el pueblo hebreo, pudieron seguir adelante. Yo quería recordar eso. Entonces ahí en Hebreos 11 hemos llegado al versículo
30 al 31, ¿verdad? En el versículo 29 está lo que ya hablamos acerca de cómo pasó el Mar Rojo, que para ese entonces era una proeza, ¿no? Hoy no, porque hoy hay transatlánticos y todas esas cosas, en esa época no existía el avión, ni nada de eso, pero era una proeza, con un ejército buscándolos para matarlos. Luego en el 30 habla de que pasan el Mar Rojo y llegan a una ciudad que se llamaba Jericó. Es el primer obstáculo que tuvo el pueblo, ¿no? Y en el año de 1930 y 1936 más o menos, unos arqueólogos desenterraron la ciudad de Jericó. Muchas de las ciudades del Antiguo Testamento han sido desenterradas para mostrar a la gente que esto no son leyendas, esto es cierto. Desenterraron a Jericó y midieron los muros que tenía. Dicen que eran como 2 metros y que tenían un ancho de 4.5 metros. Es una cosa impresionante. Y medían 9 metros de altura. Para ese entonces, pues eso era muy grande. Y entonces ya leímos la historia y explicamos todo lo que el pueblo hebreo hizo y cómo cayeron esos muros, ¿no? Y ahí estamos. ¿Qué pasó después? Bueno, una vez que cayeron los muros de Jericó, la orden de Dios era destruir todo. Uy, qué Dios tan malo, ¿no? ¿Cómo es posible que manda a destruir todo? Mujeres, niños, qué Dios tan terrible ese del Antiguo Testamento, ¿no? Pues no, es el mismo de hoy, que nos ama y que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ese pueblo era muy malvado, eran pueblos paganos terribles, terribles, y Dios quería exterminarlos para iniciar una nueva generación. Entonces Dios mandó destruir todo, y eso lo tenemos en Josué 2:1. Vamos a ir a Josué. Todos con su Biblia, leyendo Josué. Todos. Josué 2:1. Josué el gran conquistador, el que va al frente del pueblo, ¿no? Ahora, recordemos que antes de destruir a Jericó, Josué, que era el militar, el líder, mandó unos espías a la ciudad de Jericó. Vayan e investiguen cómo es la ciudad, qué tipo de gente es esa, porque nosotros tenemos que entrar allá en batalla. Y ahí está el relato, ahí en Josué 2, vamos a leerlo, dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Se lee Rahab en hebreo, algunos leen Rashab, pero dejemos Rahab. Rahab. El Señor le dice: bueno, entren en la casa de una ramera que se llama Rahab, y posaron allí. ¿Y por qué el Señor le dijo que entraran en la casa de una prostituta? Porque las prostitutas en ese entonces recibían a muchos forasteros. Llegaba alguien y no tenía dónde pasar la noche, pues buscaba esos sitios. Y los espías, pues ¿a dónde iban a ir? Entonces, vaya y posen allá. No para cometer fornicación, sino para que tengan donde hospedarse y puedan espiar la ciudad. Bueno, pero resulta que
ellos hicieron eso y siempre hubo alguien que se dio cuenta y dijo, yo creo que esta gente es espía, porque ya habían llegado a oídos de ellos lo que había pasado en el Mar Rojo y que un pueblo llamado Israel venía de la esclavitud y venía a pasar por ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, a la mujer, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Le dijo a los enviados por el rey. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siguieron siendo ya oscuro, porque las ciudades antiguas tenían unas puertas inmensas que las cerraban en la tarde, con centinelas armados. Esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Dice acá, ¿no? Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Y bueno, y nosotros conocemos que fue la manera como esta mujer Rahab protegió a los espías. Y por eso que hizo, y porque creyó en Dios y que esos eran espías de Dios, fue que fue salva. Porque en el versículo 18, después de que pasa todo este asunto, dice, y ellos salen, dice ella, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, cuando invadamos esta tierra, usted que nos ha hospedado, coja un cordón de grana, o sea, como rojo. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Entonces los espías agradecidos le dijeron, mire, cuando entre el ejército aquí, usted en la ventana ponga un cordón rojo. Con eso los soldados cuando vean el cordón rojo, ahí no entran, porque hay alguien ahí. Ese fue el santo y seña, ¿no es cierto? Y bueno, había que cuidar la vida de esta mujer, pero como ya lo dijimos, era una ramera, una prostituta. Y cuando cayeron los muros de Jericó ya empezó la destrucción de la ciudad. Uno lee más adelante ahí en Josué 6:22. Josué 6:22. Algo tremendo, dice. Mas Josué dijo a 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿No? Esa fue la salvación que ella recibió. Ahora, pues nunca, aunque en nuestro tiempo han querido como convertir en una profesión eso, ¿no? Creo que aquí en Colombia la prostitución es una especie de oficio, ¿no? Y hubo una ley aquí, los políticos, y ay, Dios mío, una ley donde dijeron que no, que habían que aprobar ciertas zonas de tolerancia donde haya prostitución. Por eso hay en la calle 22, calle 23, con carreras 15, 16, casi hasta la 19, toda esa área es una área donde se permite la prostitución, hay muchos hoteles y cosas, ¿no es cierto? O sea que ese oficio de prostitución ya lo han también
como oficializado en cierto sentido, ¿no? Pero lo que queremos resaltar aquí es que es un oficio de todas maneras perverso. Las prostitutas siempre han sido el desecho de la sociedad, y en aquel entonces peor. Entonces, lo que hizo esta mujer fue algo grandioso, porque ella escuchó lo que Dios hacía, creyó en esos hombres, los ocultó, y en ese sentido formó parte del plan de Dios y de sus propósitos. Entonces, y llegó a ser salva. Ahora, lo que quiero que veamos aquí es lo siguiente. ¿Cómo es el obrar de la maravillosa gracia de Dios? ¿Cómo es que Dios salva? En primer lugar, no hace acepción de personas. Vemos ahí, es la primera lección. Dios no hace acepción de personas. Rahab era una cananea, un pueblo pagano que tenían que destruir los hebreos, según el mandato. No tenían derecho a pertenecer a la congregación de Israel. Entonces ahí Dios envía un primer mensaje con esto, ¿no? Y es que le manda decir al pueblo de Israel, a su pueblo, que la salvación no es solo para ellos, sino también para otros pueblos, como evidentemente sucedió cuando vino el Señor Jesucristo. Y se aclaró que Él no vino a morir por un solo pueblo, por una sola raza, vino a morir por negros, por amarillos, por blancos, por todos los pueblos de la tierra, y salva a los que creen en Él. Entonces, esta mujer estaba de alguna manera perdida, pero Dios en su misericordia quiso mostrar su gracia para con ella. ¿Qué dice Primera de Corintios 1? Ya regresamos, pero en Primera de Corintios 1, ¿qué dice? Primera de Corintios 1, versículo 25. Más adelante, o sea, siglos, cientos de años después, cuando ya viene Jesucristo y establece la iglesia, y ya la iglesia se desarrolla, el apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles enviados a los que no eran judíos, mire lo que él les dice a ellos en esta carta, Primera de Corintios 1:25. Mire lo que dice aquí, mucha atención. Dice el Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, le dice al pueblo de Israel, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, o sea, por Jesucristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel es lo siguiente: ustedes no eran mejores, ustedes no eran nadie, pero Dios los escogió a ustedes para, a partir de ustedes, formar un pueblo, y de ese pueblo vino Jesucristo, nuestro Salvador. Es así. Y también hay otra enseñanza aquí. Hay gente con una posición social importante en este mundo, ¿no? Hay gente muy importante en este mundo, rica, de posición social. Pero Dios no los va a tener en cuenta si ellos no se arrepienten y creen en Jesucristo, ¿no? Puede que haya alguien muy valioso en este mundo, muy importante, que sale en los noticieros permanentemente, pero no van a entrar a la comunidad de los santos de Cristo si no se arrepienten y creen en el Señor.
Rahab era una ramera que no merecía nada, una cualquiera, pero creyó en el Señor y Dios tuvo misericordia de ella y la salvó, sin ser importante. Todo eso es muy importante, que nosotros lo entendamos también. Y no solamente la gracia de Dios es así de maravillosa, sino que también lo que conocemos nosotros como la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es que todo lo que está sucediendo en este mundo, Dios lo está dirigiendo. Dios cuadra todas las cosas para sus propósitos. El mundo no es una rueda suelta. El azar no existe. La casualidad no existe. Todo lo que sucede aquí en este mundo tiene un propósito de Dios. Cosa que no entendemos a veces, pero así es nuestro Dios. Y mire usted que cuando esos espías Dios los manda, Josué los mandó a espiar la tierra, fueron guiados a esa casa donde estaba precisamente esta mujer, a hospedarse en allá. ¿Y cómo sabían que allá estaba? Dios los guió de alguna manera, con el fin de salvar a esta mujer también. Y eso también nos muestra que Dios obra de maneras que a veces no entendemos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en Jericó no había ninguna iglesia como esta, donde alguien pudiera congregarse. No había Biblia para leer, no habían profetas que les enseñaran a la gente los caminos de Dios, pero el Señor obró en el corazón de ella, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor dijo que hay que nacer de nuevo. Y alguien le dijo, ¿y cómo se nace de nuevo? Porque yo ya soy grande, yo no puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre. Y Jesús le dijo, no, yo les estoy hablando de nacer espiritualmente. ¿Y cómo es eso? El Espíritu Santo obra de maneras misteriosas, es como el viento. Uno no sabe de dónde va ni para dónde va, de dónde viene ni para dónde va, pero uno lo siente. Así es la obra del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. No lo vemos, pero Él hace su trabajo en el corazón de los hombres, como hizo el trabajo en el corazón de esta mujer. Ahora, hay otra cosa tremenda aquí, y es que ¿cuál era el fundamento de la fe en esta mujer a pesar de ser ramera? Vamos a mirar Josué 2:10. Josué 2:10. Entonces, llegan los espías a Jericó. Llegan los espías. Y se hospedan allí. Y mire lo que dice el versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado donde los había escondido. Y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Por eso tenía fe ya. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por caso de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ya ella había reconocido que había un Dios, un ser perfecto, que nos ha dado la vida, y por eso se dice que tuvo esa fe, ¿no? Y ella sí creyó, no como la ciudad, que era una ciudad perversa. Y dice ella con claridad, yo sé que Dios les ha dado a ustedes esta tierra. Vaya y anuncien eso.
Y evidentemente la ciudad fue destruida y poseyeron toda esa tierra, ¿no? Pero mire usted que Rahab tenía una fe que actuaba. ¿Qué dice Santiago? Nosotros lo leímos, Santiago 2.25. Santiago 2.25. Lo leímos en la lectura congregacional. Santiago 2.25. ¿Qué dice ahí en Santiago 2.25? Dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué quiere decir eso? Que ella, cuando se dio cuenta de Dios y de todo, de que en verdad Dios existe, y creyó y engañó a los guardias de la ciudad, de todas maneras ella favoreció a los espías israelitas, ¿verdad? Eso fue algo grande para ella. No los traicionó, fue fiel y contribuyó a los propósitos de Dios. Pero hay otra cosa sobre la fe de esta mujer. Como dijimos ya, ella estaba sola en medio de una multitud incrédula, ¿no? Y fue la única que de toda la ciudad creyó en el Señor, entendió y clamó por su misericordia. Eso es lo que el Señor ha dicho. ¿Qué dice Juan 3.18? Juan 3.18. ¿Qué dice ese versículo? Juan 3.18. Esto es para todos. Juan 3.18. Este versículo es para todos nosotros. Dice este versículo: el que en él cree, o sea, el que cree en Jesucristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios, o sea, en Cristo, ¿no? Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que, ¿qué es lo que le espera al que no cree en Cristo y lo busca como su Salvador? La condenación. El Señor es claro: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Dónde? En el infierno. Ahora, nosotros no podemos darle expectativas falsas a la gente. La salvación no se obtiene automáticamente por el bautismo, ni cuando bautizan a alguien por ser bebé, ni más. La salvación no se obtiene por eso. No se obtiene mediante oraciones, simplemente. No se obtiene por tener una religión. Nada de eso es cierto. Uno puede tener una religión e ir al infierno. Es creyendo en Jesucristo y entregando nuestra vida a Él. Así pensó esta mujer Rahab. Ella creyó y se convirtió al Señor, y por eso se prestó para recibir a esos espías. Ella ya estaba en camino de arrepentimiento, y es lo que hay que hacer. Y la Biblia dice que nadie puede decir que tiene fe y puede seguir viviendo en el pecado. Cuando Dios lo salva a uno abandona todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que es el pecado, ¿no? Y si alguien no hace eso y no abandona su vida antigua, pues entonces tiene una fe muerta, corrupta. Bueno, hay tanto que hablar de esto, hermano, que el tiempo no alcanza, pero quiero decir otra cosa. A pesar de todo esto que hizo esta mujer y que creyó en Dios y que le dijo a los espías: mire, tengan misericordia de mí, y ellos le dijeron: tranquila, cuando entremos a destruir la ciudad, ponga un cordón rojo ahí en la ventana, con eso no entraremos porque sabemos que ahí está usted, ¿no? A pesar de eso, su fe no era perfecta, la fe de esta mujer no era perfecta. ¿Por qué no era perfecta la fe de ella? Porque dijo una mentira, ¿sí?
Ya la leímos, Josué 2:36. Vamos a mirarla otra vez. Josué 2:36. Josué 2:3, perdón. Josué 2:3. ¿Recuerdan que el rey de Jericó mandó a los guardias a que interrogaran a la prostituta? Era el único lugar donde podían tal vez estar los espías. Y ellos entraron allá y le preguntaron a ella, ¿dónde están los hombres que han venido aquí a espiar la tierra? Ella los había escondido y le dijo a ellos, no, yo no sé dónde están. Y antes de las 6 de la tarde, que creo que era que cerraban la ciudad, dijo, y ahí se iban a cerrar la puerta y ya estaba entre oscuro y ellos salieron y se fueron. Yo no sé a dónde han ido. Vaya y búsquenlos por tal camino. Y la guardia se fue para allá, pero estaban ahí. ¿Sí? Y dijo una mentira. ¿Y eso qué nos enseña? Que a pesar de que nosotros creemos en Dios y a pesar de que Dios nos salva y que nos da esa fe tan grande para creer en Él, nuestra fe es imperfecta mientras estemos en este mundo. ¿Y por qué decimos que es imperfecta? Porque es por su gran misericordia que Dios a veces pasa por alto nuestras fallas y nuestras flaquezas. Porque de todas maneras Él ve que estamos creyendo en Él y que estamos tratando de seguirlo y con un corazón recto. Tratamos de buscarlo con todo el corazón, ¿no? Cuando somos sinceros. Y Dios tiene que pasar por alto a veces muchas cositas, como el caso de ella. Pero Él nos recibe con su misericordia y su amor. Y Cristo perdona nuestros pecados cuando los reconocemos y confesamos nuestras ofensas y le pedimos perdón. Así es lo que dice la palabra. Y un último punto, hermano. ¿Cuál es? Está en Josué 6, 22, 23. Ya lo leímos. Cuando él cuando el ejército entra a la casa y salva a la familia entera, ¿no? Y Dios los bendijo y los salva. Y ellos fueron parte del pueblo de Dios, Rajá y su familia. Pero hay una cosa muy curiosa. Porque Dios bendijo a esta mujer que era ramera. Y un príncipe de Judá se casó con ella. Cuando el pueblo de Israel ingresó, destruyó la ciudad, ella fue con el pueblo de Dios también, con sus salvadores. Y alguien se casó con ella. Entonces Rajá llegó a ser la madre de Boz. ¿Saben quién era Boz? El esposo de Ruth. Entonces Rajá entra al árbol genealógico de Jesús, ¿verdad? Es decir, una de las abuelas de Jesucristo era Rajá la ramera. Por la gracia de Dios fue sacada del camino del pecado y liberada, ¿no? Y bendecida y recompensada por esa confianza que tuvo en el Señor. Si leemos el Evangelio y vemos la parte genealógica, no está completa, hay unas cosas sobresalientes. Allí dice que Rahab está en el árbol el árbol genealógico, ¿no?, de Jesús. Es una descendiente. Dios la incorporó al árbol genealógico. Es algo impresionante, ¿no? Como Dios hace las cosas. Bueno, conclusión. Hermano, en todo esto que hemos visto ahora, vemos la maravillosa gracia de Dios que nos rescata sin nosotros merecer nada y nos hace nuevas personas. Rescató a la prostituta, la perdonó, la usó en sus planes y la hizo una nueva persona. Todos tenemos una historia muy particular de la manera como Dios nos salvó.
¿Cómo fue que Dios la salvó a usted o lo salvó a usted? ¿Cómo era su vida? ¿Usted era buena, perfecta, santa? Yo creo que no, ¿verdad? Dios hizo una maravilla, envió su Espíritu Santo para transformar el corazón. Dios claramente dice que usted ha de ser salvo, si está en sus planes, pero usted tiene que arrepentirse y creer verdaderamente en Jesucristo. La religión en que a usted lo criaron no le sirve para nada. Yo también fui formado en la religión, aquí en Colombia, la religión oficial, no me sirvió para nada. Hasta que yo tuve que acudir a Cristo, pedirle perdón, arrepentirme, y Él me hizo ver un mundo nuevo. ¿No es cierto? La verdadera fe salvadora es una fe que da frutos, que escucha la palabra de Dios, cree la palabra de Dios y actúa haciendo lo que Dios manda. Entonces, mire, hermanos, ninguno de nosotros ha sido mejor que el Rahab la ramera del relato. Ninguno de nosotros ha sido mejor que ella. Usted y yo merecemos la condenación, pero Dios hizo una excepción con nosotros. ¿Por qué la hizo? No porque usted es bueno o por las cosas buenas que usted haya hecho. Todo el Señor lo ha hecho por su amor y su misericordia. Él nos llevó a los pies de Cristo, nos dio la fe para que en la cruz pudiéramos recibir el perdón. Y por eso hemos sido salvos del infierno y de la ira de Dios. Y estamos seguros, ¿no? Si a mí alguien me pregunta, hay una pregunta que yo dije que siempre tenemos que hacerle a la gente. ¿Cuál es la pregunta? Es preguntarle, ¿usted está seguro que si se muere hoy va al cielo? La mayoría de la gente dice, sí, claro, por supuesto, no es que me bautizaron cuando yo era niño. Sí, pero resulta que son ladrones, asesinos, mentirosos, blasfemos, todo. No van para el cielo, van para el infierno. La única solución es que vayan a Cristo y tengan fe en Él para que Él los libre de la ira de Dios. Entonces yo hago la pregunta esta mañana, ¿usted está seguro de su salvación? ¿Está seguro de su salvación? Que si usted se muere hoy, ¿va al cielo? Porque el cielo existe, no es lo que dice la gente o lo que enseñan por ahí. Si usted no está seguro de su salvación, yo le aseguro que usted no tiene la salvación. ¿Qué tiene que hacer? Acudir a Jesucristo. Usted con Él. Tiene que arrodillarse, sacar un rato con Él y decirle, Señor, yo no soy salvo, yo creo, yo vivo una vida que tal vez no es la que tú deseas. Por favor, perdone mis pecados. Yo tengo fe en la sangre que tu Hijo derramó para limpiarme. Yo recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón como mi Salvador. Si usted hace eso, es salvo. Si no lo hace, va para el infierno. No lo digo yo, lo dice aquí la Biblia. Entonces la decisión es suya, ¿no? Vamos a orar al Señor para terminar. Ahora, ¿por qué no le dice en este momento a Dios eso? Dígale al Señor, Señor, yo como que no estoy seguro de mi salvación. No estoy seguro de que voy al cielo. Perdóneme mis pecados. Dígaselo allá usted, mentalmente. Voy a dar un minuto para eso, para que usted ore mentalmente allá con Dios. Y si usted no cree en Él, dígale, Padre, ayúdeme a creer. Ayúdeme a creer.
Amado Señor, si alguien ha hecho una oración acudiendo a ti, te ruego, Padre, que lo bendigas y lo ayudes en este momento y que esa persona pueda tener a tu Hijo en su corazón, pueda recibir el perdón. Dale tu Santo Espíritu para que entienda todo, Señor. Te lo rogamos como congregación esta mañana. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.